Bueno, antes que vosotros han pasado otros alumnos trabajadores en estos mismos programas y hemos podido ir visitando cada una de las tareas que han llevado a cabo. La verdad es que es fabuloso, que estamos encantados con todo lo que han aprendido y con todo lo que nos han enseñado y con todo lo que han colaborado a mejorar la infraestructura municipal y a dar mejor servicio a los ciudadanos con su trabajo. Hemos visto alumnos cambiando toda la tapicería y poniendo a punto todos los buses de la MT, otros arreglando un patrol que hacía no sé cuántos años que no se movía, pues le estuvieron cambiando el motor de arriba abajo y consiguieron, con el gran orgullo que para eso supuso para la policía local, ponerlo en marcha. Hemos visto cómo todos los ordenadores del ayuntamiento prestaban un mejor servicio porque les habían podido hacer una limpieza exhaustiva y ponerlos en funcionamiento mucho mejor de lo que estaban y prestar mejor servicio, lo que a su vez redundaba en un mejor servicio ciudadano porque podía ser más rápido, más ágil. Entonces, todo esto lo que os lo digo para que no solamente tengáis en cuenta lo que vais a aprender y lo que luego va a suponer para vosotros a la hora de buscar un trabajo y tener estas capacitaciones y esta formación, sino que seáis conscientes de lo importante que es lo que estáis haciendo, porque estáis ayudando a prestar este servicio público al ciudadano. Estáis trabajando en algo que es de todos y que muchas veces no apreciamos. Pues si es de todos, pues no debe ser de nadie. Ese banco de la plaza, pues no me importa lo que le pasa porque no es de nadie. No, es de todos. Y en vuestras manos va a estar poder llevar a cabo ese servicio público y dar esa atención al ciudadano que tanto se merece y que tanto necesita. Por todo eso, muchísimas gracias. Hoy es una bienvenida, como decía Pere, intergeneracional, porque tenemos a unos más 30 y a unos menos 30. En estos 4 años en Palmaactiva, y así se ha hecho también en el SOIP, nos hemos centrado muchísimo en esos colectivos que tenían especial dificultad de acceso al trabajo, en lo que nos iban demostrando las estadísticas y los números de los colectivos que habían ido quedando atrás tras la crisis económica. Y por eso nos hemos centrado en sacar programas específicos a través del SOIP a los que Palmaactiva no ha dejado pasar ni uno. Convocatoria que sacaba el SOIP para un colectivo con especial dificultad que podía dar oportunidades a la gente, ahí estaba Palmaactiva como podía y al máximo que era capaz de presentarse, porque claro, el personal, el presupuesto que tienes que tener para poder adelantar, luego el SOIP nos devuelve la subvención, pero el adelanto tiene que salir de las arcas municipales, entonces por eso no nos podemos presentar a todo y por eso también os pedimos, yo me sumo a la petición que hace Pere de pediros solamente un compromiso y es el de continuidad. Tenéis 12 meses, 12 meses de contratación. Bueno, a nosotros nos quedan 2, sois muy afortunados. Tenéis 12 meses de contratación, bueno, a lo mejor solo nos quedan 2. Sois muy afortunados en ese sentido. Es verdad que han habido más de 250 candidatos pretendiendo estos puestos de trabajo, estas oportunidades de formación y ocupación, y lo que sí que os pedimos encarecidamente es que tengáis esa constancia, ese compromiso con la institución, porque luego cuando el curso está a la mitad es imposible poder dar esa oportunidad que vosotros dejéis a otra persona, ya no podemos, entonces se pierde. Os pedimos que nos ayudéis, que lo cojáis con ilusión, que lo cojáis con compromiso, que sabemos que va a ser así, que lo aprovechéis y simplemente pues acabar diciéndoos bienvenidos a vuestra casa. Tenéis a Palmaactiva y tenéis a las áreas a vuestra disposición, tenéis al ayuntamiento a vuestra disposición. Vais a ser miembros de esta casa durante un largo tiempo y cualquier cosa que queráis, que necesitéis, aquí estamos. Dar las gracias también especialmente a las áreas que ya he nombrado anteriormente por animarse y permitirnos contrataros para llevar a cabo esas tareas. Ellos van a llevar esta supervisión, ese contacto directo, vais a estar en su casa y estoy seguro que tanto ellos como vosotros lo vais a aprovechar muchísimo, y dar las gracias al SOIP una vez más por sacar estos programas, sin los cuales nosotros no tendríamos músculo suficiente como para poder contrataros a todos, sería imposible, sería impensable. Entonces, gracias por sacarlos adelante, por hacer esta apuesta en presupuesto, en constancia y en trabajo, y muchísimas gracias también al personal de Palmaactiva por toda la burocracia que hay implícita en cada uno de estos
proyectos. Porque claro, es muy fácil vernos a todos aquí sentados, a nosotros dos aquí de pie, parece que todo ha surgido por generación espontánea. No es así. El trabajo que hay detrás de cada uno de los contratos que firmáis vosotros es, bueno, monumental. Monumental. Monumental, me quedo con esta, ¿eh? Es verdad, hay muchísimo esfuerzo en cada uno de los técnicos que hay detrás de cada uno de los trámites que hay que realizar. Se implican no solamente para desarrollar bien su trabajo, sino porque realmente sienten que lo que están haciendo es algo que suma en nuestra ciudad. Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias a vosotros por confiar en la Administración Pública, por aceptar esta oportunidad y bienvenidos a Palma Activa y al Ayuntamiento de Palma. Gracias.